Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Yo soy su amigo Jared Pérez y le doy la bienvenida aquí en Shekinah 95.1, Señal con Poder. Ahorita que lo estaba escuchando, se me vino otra vez a la mente. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Aquí estamos nuevamente, ¿va? Una disculpa, la semana pasada nos echamos una fiesta. Y no, tuvimos un compromiso y teníamos que atenderlo, ¿no? De algo familiar. Y no, gracias a Dios aquí estamos nuevamente y esperamos ser de bendición y seguir siendo de bendición. Así es, siempre es un privilegio tratar temas acerca de las cosas de Dios y cosas que nos incumben, ¿no? Como cristianos, como gente que quiere seguir y saber lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo se llama el tema el día de hoy, Fer? Ay, la verdadera adoración a Dios. y es algo que se pone uno a adoración, ¿no? No, tal vez no es tan controversial, ¿no? Sí. Pero terminamos, después de toda la búsqueda que hicimos, o a mí me pasó, ¿no? De la búsqueda que se hace, que es algo muy, muy, muy obligatorio en todo cristiano. Sí, y es más profundo de lo que pensamos. A veces pensamos que adoración es las últimas dos canciones del domingo. Del domingo. Sí. O ¿cómo se dice? El rendirnos, arrodillarnos. Sí, pensamos que es eso. Es parte de ser adorador, ¿no? O de adorar a Dios. Levantar las manos es parte de adorar a Dios. Pero, ¿dónde escudriñando y buscando nos damos cuenta que en sencillas cosas como el decir no al pecado estamos adorando a Dios? En decir no, en reprimir mis palabras de que pueden ofender a alguien más, estoy adorando a Dios porque lo estoy reconociendo primero a Él, porque le estoy dando el lugar que realmente merece en mi vida. Entonces, hasta en esos detalles yo creo que aprendemos realmente lo que es ser un adorador. Entendemos, falta yo creo que mucho más entendimiento para saber lo que decía Jesús con la mujer samaritana, que el Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, no solo de apariencia, sino que realmente seamos esos adoradores que lo viven, que viven en la búsqueda de Él, vivimos la adoración hacia Dios, reconociendo y exaltando todo lo que Él es, a través de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser. Sabemos que hay lucha y todo en nuestros pensamientos, y algo cosa que aprendemos es muchas de las luchas en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos, y aún venciendo cada día en esos detalles, estamos dando adoración a Dios, porque nos estamos esforzando por reconocerlo, porque lo hacemos. Si vencemos es porque Dios nos fortalece, pero a la vez en esa fortaleza estamos reconociendo que Él es ese ser al cual hemos aceptado como Dios, como Señor y como Salvador. Exactamente. Ahorita nombrabas, hacías referencia a la porción del Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesús habla con la samaritana. Y es un diálogo bastante interesante. Lo estuvimos viendo la semana pasada, si no me equivoco, en la célula de matrimonios. Y cómo escarbándole y desmenuzando poquito esa historia tan tremenda, porque es una forma de evangelismo, ¿no? Y exclusiva de Jesús, y nosotros debemos de aprender de ello. O está el diálogo y le dice en el versículo 20 del capítulo 4, le dice la mujer samaritana a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y empieza la respuesta de Jesús en el 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es bien tremendo y bien profundo, pero vamos a regresar a él más al ratito. Quiero hablar un poquito de un escritor cristiano de Estados Unidos llamado Boff. Tiene un apellido muy raro, Cloughin, algo así, Cloughin. Este hombre era un hombre muy preparado, allá por el año de 1997, dice la historia. De hecho, es su biografía. Él era un hombre en el cual había servido en la iglesia durante 12 años en el ministerio de la alabanza y él era músico y tenía varios títulos musicales, tenía sus maestrías en música, en piano y toda la cosa. Bueno, era un hombre en el cual pues tenía mucha experiencia y de pronto le dan un cargo en una iglesia. Y cuando llega el pastor principal le dice, ¿sabes una cosa? Vengo a entregarte estos 3 libros para que los leas. Y esta persona lo que primero que pasó por la mente, dice, bueno, si el pastor me los está dando para que yo los lea, quiere decir que han de ser muy buenos, porque el pastor es una persona que sabe mucho y posiblemente piensa y cree que yo los necesito. Dice, pero dentro de mí había así como que un sentimiento de ¿qué te pasa, pastor? Si yo estoy súper preparado. O sea, él estaba pensando en sí mismo, cómo él había funcionado en la otra iglesia durante 12 años y tenía tantos títulos musicales, dirigiendo la alabanza en la iglesia donde estuvo. Y de pronto se topa con que el pastor le quiere enseñar algo nuevo. Y es muy interesante porque el título de estos libros se llama Comprometiéndose con Dios y una teología bíblica de la adoración, escrito por David Peterson. Entonces esta persona dice que él cuando empieza a leerlos se da cuenta de algo muy, muy tremendo. Dice que le llamó la atención un párrafo del libro que estaba leyendo y decía, ¿es pues la adoración esencialmente una experiencia o un sentimiento? ¿Se identifican con una sensación especial de la presencia de Dios, con algún tipo de éxtasis religioso o con expresiones de profunda humillación ante Dios? Es lo que decías ahorita. Hay momentos especiales en una reunión cristiana en los que realmente adoramos a Dios. Parece ser que este hombre todavía sigue, ahorita lo vamos a seguir leyendo. Parece que este hombre estaba poniendo toda la película así en la pantalla grande y estaba imaginándose cómo a veces llegamos a una reunión y empezamos como si nada, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bendecido y que no sé qué tanto y platican de cualquier cosa. Y de pronto ya todo el mundo se pone serio, vamos a empezar. Decimos, vamos a empezar con toda la reverencia. Y quiero empezar con una oración. Y pensamos que a partir de ahí empieza algo diferente a nuestra vida como adoradores. Estoy dando respuestas ya, pero pensamos que así empieza. Y ponemos un canto después de la oración. Y ese canto nos puede tocar, nos puede hacer más sensibles, quizás hasta podemos llorar, no sé. Y pensamos en nuestra mente que quizá eso es adoración. Y luego de ahí ya viene el estudio. Y ya tuvimos oración, ya tuvimos un canto donde pues fuimos movidos, los sentimientos fueron tocados y de pronto llega la palabra, es el pan, ¿no? Es el alimento, es una belleza, ¿no? Eso. O sea, tenemos un mini servicio donde la adoración empieza cuando yo digo, hey, vamos a empezar, vamos a orar. Y esta persona dice que, perdón, ando un poco enfermo, me van a disculpar porque voy a estar así como que medio tosiendo. Y sigo leyendo. Hay momentos especiales en una reunión, ya lo leí, cristiana en los que realmente adoramos a Dios. Deben medirse los servicios religiosos por la medida en que permiten a los participantes entrar en tales experiencias. Creo que esta persona todavía no termino de leer. Creo que esta persona se topó con algo muy interesante. Las manifestaciones que hablamos de adoración, no sé si nos ha tocado escuchar.
decimos, ay, es que este canto me llega, este canto no me llega. Ah, estas canciones no me gustan. Ah, pero estas sí. Y estas me llevan a la presencia de Dios. No sé si lo hemos escuchado, ya hemos caminado nosotros bastante en esa área y creo que es muy normal y común escuchar este tipo de comentarios. Dice, tal enfoque subjetivo se refleja a menudo en los comentarios que las personas hacen sobre las reuniones cristianas, pero tienen poco que ver con la enseñanza bíblica al respecto. O sea, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña otras cosas. Por eso, si regresamos a la Escritura, te darás cuenta que en múltiples porciones habla. Los salmos, por ejemplo, nos invitan a adorar a Dios, sí, con cantos, con júbilo y luego después también con humillación y con una serie de formas, pero también nos está invitando a que seamos como Romanos capítulo 12. Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Entonces, la palabra nos va formando de tal manera que vamos entendiendo el concepto correcto de la adoración. Y era lo que le decía Jesús a la samaritana, ¿no? Es el que le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. O sea, ¿cuánto es nuestro conocimiento, no de la palabra, sino de Dios? Exacto. Porque la palabra habla de los atributos de Dios, pero ¿cuánto lo hemos nosotros experimentado o vivido en carne propia? Es ahí donde fluye realmente esa adoración y de esos adoradores en espíritu y en verdad que Dios está buscando. Es donde realmente nuestro cuerpo se conecta con nuestro espíritu para adorar a Dios y reconocerlo. Es esa parte que dijo David, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, clama a Jehová, y no olvides ninguno de los beneficios. No te olvides lo que Dios ha hecho ya por ti, por nosotros, hablando de su cuerpo, ¿no? Sí, sí. No te olvides de eso, no te olvides de lo que Dios ha hecho realmente por nosotros. En eso debemos de alabarlo. ¿Sí? Hoy que ya nos ha rescatado, que ha salvado, que ha enviado a Jesús, o sea, todo eso, o sea, tenemos bastante más por agradarle, por agradecerle. Sobre todo. Sí. Entonces, incluso te digo, en los detalles esos curiosos que encuentra uno, dice que la palabra adoración no viene en la Biblia. Viene a adorar, no viene a adoración, viene a adorar. Sí, pero no le vamos a encontrar la adoración. Entonces, a menos en la versión Reina Valera del 60, que fueron los detalles que yo encontré. Pero te digo, adoramos, como dice Jesús, debemos de adorar a ese Dios que conocemos. A ese Dios que fue capaz de partir me venía a mí los recuerdos de la Escritura, cuando el velo fue roto, y fue roto de arriba hacia abajo, para que se dieran cuenta y supieran los sacerdotes y los principales que quien lo había hecho era Dios. Fue Dios. Que quien lo hizo fue Dios. No el hombre, porque si hubiera sido el hombre hubiera sido de abajo hacia arriba. Pero el velo fue roto de arriba hacia abajo. Para que entendieran de que Dios lo había hecho. Así es. Para que entendieran de que Dios había abierto ese camino por el cual los principales, los sacerdotes, se lo habían impedido al hombre de buscar directamente a Dios. Hoy tenemos ese camino, esa brecha que Jesús ha abierto, como en el Mar Rojo cuando pasó Moisés. Hoy lo tenemos abierto, gracias al sacrificio de Jesucristo, pero no queremos a veces pasar. Lo pasamos, como dices tú, a través de una alabanza, nos lleva a querer. Y sabemos, en nuestro corazón sabemos que el estar con Dios, adorándole a Dios, estar rendido ahí, es mucho mejor. No hay mejor lugar, como dice una de las alabanzas de San Marcos, que no hay lugar más alto más que estar a sus pies. Así es. Sí, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque viene ese egoísmo, viene ese que nos centramos en nosotros, que queremos lograr nuestros propósitos y todo. ¿Sí? Y dejamos a un lado a Dios, sin saber que a través sin saber realmente lo que Dios quiere lograr a través de nosotros.
Exactamente. Fíjate lo que hizo Job, hablando de eso que dijiste, que tenemos que llegar a los pies del Señor, que es el lugar mejor. Job, cuando supo que todas sus posesiones habían desaparecido y que sus hijos habían muerto, dice Job capítulo 1, versículo 20, dice que él cayó al suelo. No porque se haya caído desmayado, no, dice, así con toda la conciencia, él cayó al suelo y adoró a Dios. Todo el proceso que pasó Job, y lo conocemos de pe a pa, que al final de la vida de Job, cuando termina el libro, él dice, Señor, todo esto seguramente sí pasó de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Era para que tuviera un acercamiento más profundo con su Dios. Pero es parte de lo que nosotros debemos de pensar y entender, que la adoración no es lo que esta persona como Bo, el que escribió el estudio que yo traigo precisamente, él ¿No es pensaba... Bob Curly? Algo así. Ajá, sí, se llama, déjame te digo el apellido correcto, es Bob Kauflin. Kauflin, sí. Este hombre escribió este estudio y es muy, muy interesante. De hecho, déjame encuentro, porque no me gusta frenarme, cuando él dice, la adoración no se trata de mí, se trata de él. Esa es la adoración, porque él pensaba que él, como líder de alabanza y músico, él sabía manejar los tiempos y crear una atmósfera para que la gente pudiera entrar a la presencia de Dios. O sea, él decía, por mí ellos entran a la presencia de Dios gracias a la alabanza que doy, gracias a los cantos, gracias a mis arreglos musicales que hago. Cambia la atmósfera cuando... Espérate. ¿Cuándo ves a los levitas, a los músicos cantando para que la gente entre a la presencia de Dios? Dice, no, es que los músicos son los que te llevan a la presencia de Dios. ¿No dicen? Eso no es verdad. Quien te lleva a la presencia de Dios es el sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo, y ahora. Porque cuando muere Jesús, y ahorita lo dijiste, el velo se rompe y el lugar santísimo ya está expuesto para cualquiera que quiera ir, gracias al sacrificio de Jesús. Entonces, nosotros lo que hacemos los domingos, cuando nos reunimos como congregación, es unirnos todos para cantarle al Señor, para decirle, ¿qué dice la palabra? Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, dice, bendecid su nombre. Entonces, así tenemos que entrar nosotros como congregación, con ese agradecimiento, decirle, Señor, gracias porque me salvaste, gracias porque he entendido que solamente tú eres la verdad, el camino, la vida, etcétera, etcétera, porque tú eres mi pan diario, porque tú eres mi pronto socorro, porque tú eres mi Dios eterno, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos conocer y entender de lo que es Dios para nosotros. Perdón, en ese momento es cuando nos reunimos como iglesia y empezamos nos reunimos como la iglesia ahí en ese edificio y empezamos a unirnos al grupo de alabanza, al grupo musical, para cantar junto con ellos. ¿Sabes? Sí, estaba escuchando lo que estás diciendo. Sí tiene mucho que ver el grupo de alabanza. Sí, claro. Tiene mucho que ver. Tanto lo que hizo el pastor de entregarle los libros, de buscar y de que el pastor se ocupe de que a quien está poniendo a dirigir la alabanza realmente sea una persona entregada y que busque de Dios. Sí. Porque las alabanzas, los cantos que elijan, vamos a manejarlo así, los cantos que elijan pueden llevar a la presencia o proyectar hacia la presencia a la congregación o no llevarla hacia la presencia. Sí. Por eso hay una de las cosas que algunos pastores tienen, o el grupo debe tener cuidado, es de no meter un canto nuevo en medio de lo que es todo esto, ¿no? O el canto final que no sea un canto nuevo. Donde la gente no se la sepa. Donde la gente no se lo sabe y lo único, pues te vas a distraer, te vas a salir del ritmo que llevaba, ¿no? Sí. Yo he escuchado uno de lo que escuchaba el día de hoy y lo que buscaba, es de que somos personas que nos gusta la música como humanos, ¿no?
como personas, nos gusta la música. Y hay músicos que, así como decías tú, que saben tocar esas alabanzas, que te llevan hacia la presencia de Dios. Pero una vez estando ahí, depende de nosotros. Porque el grupo de alabanza te puede acercar a la puerta de los atrios, de llevarte al lugar santísimo, o sea, de proyectarte a eso. Pero depende de nosotros, del conocimiento que tengamos de Dios, el desbordarnos o no desbordarnos en la adoración ahí. O el reprimirnos, o sea, todo lo que estemos cargando. Decía otro de los pastores, lo que hagamos en la semana va a repercutir el día que nos reunamos el domingo. Definitivo, sí. Si nuestra comunión ha sido muy nula en la semana, vamos a llegar el domingo ya ni humeando, yo creo, el pabilo, como dice la palabra. Uh-huh. Ya ni humeando, o sea, necesitamos llegar a los encendidos para que encendidos todos, o sea, todo eso sea algo, se cree esa atmósfera sobrenatural en la iglesia, ¿no? Sí, el detalle es de que son movimientos pentecostales que objetivamente vamos a hablarlo, son movimientos pentecostales que nos llega desde mucho tiempo atrás. No es una regla, porque la verdadera adoración debe de ser en una constante en tu vida. O sea, en todo lo que hagamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, debe de adorar a Dios. O sea, sí, debe de darle la gloria a Dios. Si hay algo que no le agrada a Dios, definitivamente no estamos viviendo en adoración. Ahí es cuando nosotros tenemos que topar con la realidad y decir, realmente la estoy regando porque no estoy haciendo lo que Dios me está diciendo. Y gracias a eso, el Espíritu Santo es el que te mueve a irte corrigiendo y a ser un poco mejor cada día, ir creciendo y madurando. Yo estoy de acuerdo que sí, imagínate, llegas tú con una necesidad tremenda de disfrutar de la presencia de Dios con todos tus hermanos. Y luego de repente empieza uno de los cantos, Señor, llévame a tus atrios. Uy, te derrites como mantequilla. Y es una necesidad de nosotros como hijos de Dios cantarle a Dios de esa manera. Afinados y no afinados, entonados y no entonados. Por eso estamos allá abajo, no estamos acá con un micrófono cantando. A propósito, si no cantas, mejor no estubas. No te subas, mejor desde abajo. Ten misericordia de los oídos que están allá abajo. Pero nosotros allá abajo, que no siendo músicos o cantantes, tenemos esa libertad y la necesidad de abrir nuestra boca y empezar a adorar a Dios. O sea, adorar a Dios es estar exaltando el nombre de Dios, decirle a Dios cuánto le amamos, cuánto lo necesitamos, expresarle, darle muestras de amor a Dios y luego decirle cuán grande es Él, etcétera, etcétera. Todo lo que representa a Dios para nosotros. En ese momento es el lugar indicado y el momento correcto para hacerlo porque estamos juntos como iglesia, la iglesia de Dios. Somos un pequeño grupito quizá a nivel mundial, pero nos hemos reunido exactamente como congregación para exaltar el nombre de Dios. Por eso cuando la gente no alcanza a entender su verdadera postura como hijos y no adoran como la palabra de Dios nos lo enseña, nos quedamos cortos, nos quedamos mochos, decimos. Así como entramos, salimos. No hubo ningún cambio, ni los cantos, ni la música, ni la palabra de Dios, ni nada, porque todavía no aterrizamos en entender que no solamente la adoración es cantos, música. La adoración es recibir la palabra de Dios y permitirle a Dios que nos transforme con esa palabra recibida y que posteriormente cuando salgamos sigamos nosotros alimentándonos en nuestra casa, en nuestro diario vivir. Pero ahí es lo que mucha gente no podíamos entender. Yo me cuento entre ellos años atrás. Pensaba que exclusivamente era en la iglesia, es como la iglesia tradicional. Pensamos que Dios ahí está nomás en la iglesia. Que no, Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todo lugar, ¿va? Esa es otra cosa. Pero sí es muy interesante el tema de la adoración, porque si regresamos otra vez, y te voy a dejar hablar ahorita, si regresamos otra vez con la mujer samaritana y Jesús, hay un mensaje muy profundo, créelo, cuando empezamos a hacer un exégesis de las palabras
de lo que se manejó como adoración. Así que, no sé, ¿tienes algún comentario? No, me quedé. Estoy, apenas anda caminando la ardilla, dice. No, dice Bob, dice, hasta entonces, cuando él se da cuenta de que el libro que le entregaron lo hizo reflexionar sobre el párrafo que hace un ratito estábamos leyendo acerca de ciertas preguntas, como la adoración es esencialmente una experiencia, un sentimiento y todo esto que vimos. Dice, hasta entonces había tratado la adoración principalmente como un momento especial en una reunión cristiana. Y es lo que hablaba también yo hace rato, acerca de una célula que llegas y oras y luego cantos y luego la palabra. Normalmente ocurría después de haber cantado 2 o 3 canciones. De repente éramos más conscientes de que Dios estaba en medio de nosotros. Estábamos emocionalmente comprometidos y seguros de que algo espontáneo estaba a punto de suceder. En nuestra mente, esto correspondía directamente al modelo del templo del Antiguo Testamento. Comenzábamos en el atrio exterior, pasábamos por el atrio interior y finalmente entrábamos al lugar santísimo. Como líder de alabanza intenté llevar a la iglesia a esa experiencia del lugar santísimo. Eso es lo que él pensaba, que él podía llevarlos al lugar santísimo, y no es esa su función. O sea, el lugar santísimo ya está abierto para todo el mundo, pero quien nos dio el acceso fue Jesús. Nosotros simplemente somos los que tenemos que decidir si vamos o no vamos a ese lugar. Ellos deben de pensar solamente, digo los grupos de alabanza, pensar solamente en adorar a Dios, porque tenemos muchos cantantes el día de hoy, muchísimos, pero pocos adoradores, Fernando. Sí, de hecho, hay personas, ¿no? que van más allá, ¿no? Que son emocionalistas, que son... Y algo que decía Marcos Barrientos, que tenemos personas que sí cantan poemas a Dios y todo, pero que no han tenido esas experiencias realmente con Dios. O sea, que no son cantos emocionales, pero que no han tenido esa experiencia con Dios y permanecer, no solo esa experiencia, sino que permanecer ahí. ¿Sí? David pudo escribir los 150 salmos que están, porque son cosas que él pasó con Dios. Unas son de alabanza, otros son de gratitud, otros son de reconocimiento de él, de sus pecados, ¿no? Y de esos momentos de soledad también que tuvo. Pero están ahí. O sea, David fue una persona que tuvo comunión con Dios y pudo escribir esas vivencias a través de esos salmos. ¿Sí? Hay personas, ahorita vemos, ya lo habíamos visto en otra ocasión, en otro programa, de las alabanzas que tenemos ahorita, son vivencias que cada músico tiene con Dios, son experiencias que cada músico tiene con Dios. Hay alabanzas que han sobresalido mucho más que otras. ¿Sí? ¿Por qué? Por la letra que tienen, por el contenido que tienen. ¿Sí? Hay unas que son pasajeras porque es muy poco el contenido que tienen, o el reflejo que le dan a la iglesia de Dios o al pueblo de Dios es muy poco. ¿Sí? O sea, yo oía a una persona ahora, por ejemplo, Waymaker, hacedor de milagros. O sea, ¿en cuántos idiomas no se ha cantado? Hacedor de caminos. ¿Sí? ¿En cuántos no se ha hecho? ¿Por qué? Por el contenido de la alabanza. Sí. Porque le dice a Dios, tú eres hacedor de milagros. ¿Sí? Reconoce a Dios, exalta a Dios. Y se busca esa alabanza, por lo que hace para Dios. El reconocimiento que le da para Dios. Y esas alabanzas esa alabanza y otras alabanzas que exaltan a Dios han permanecido. ¿Por qué? Porque exaltan a Dios y reconocen a Dios. Están dentro de ese parte que fueron extraídas de parte de la Biblia. Entonces se quedan ahí para la perpetuidad, casi se dice, ¿no? Porque se usan de vez en cuando en las iglesias o por los grupos de alabanza, pero ahí están. O sea, hay iglesias que manejan un himnario, ¿verdad? Nosotros no manejamos himnario. Sí, no, estaba escuchando, estaba recordando la canción la de Sublime Gracia.
esa fue compuesta desde 1800, no sé qué tanto, y todavía sigue hasta la fecha. Entonces es algo, la buena música, los buenos cantos, lo que sale del corazón de Dios permanece. Ahorita estamos infestados de música por montones, pero muy pocos cantos que alaban y exaltan el nombre de Dios como debe de ser bíblicamente. Marcos Witt una vez decía, ya compuse una canción, y luego dice que su papá lo cuestionaba. Dame un versículo que respalde tu canto, le decía. Tenía que ser minuciosamente así. Si no, hazlo a un lado. Ah, caray, o sea, estamos así como que, bueno. Pero gracias a Dios, bueno, Marcos Witt ha escrito muchísimos cantos buenísimos que todavía hasta la fecha pueden seguir cantándose. Y tengo en la mente muchísimos, pero no los voy a cantar porque no soy cantante. Pero sigamos pensando en lo que dijo este hombre, Bob. Dice, la cita de Peterson, del escritor del libro, me puso cara a cara frente a mi teología poco desarrollada de la adoración. Si la adoración no se definía por una sensación especial de la presencia de Dios, ojo, no es esto adoración. Una sensación especial de la presencia de Dios, un éxtasis religioso o una profunda humillación ante Dios. Si esto no era adoración, entonces, ¿realmente qué era? Con el tiempo y por la gracia de Dios empecé a ver más claramente lo que me estaba perdiendo, incluyendo estas 5 lecciones valiosas. Hay 5 lecciones que traigo aquí y ya son las 6:30. Entonces no creo que las vayamos a ver. Y la primera es, la adoración no se centra en mí. Eso es algo que debemos de saber, ¿verdad? Sí, así a chaleco. No se centra. La alabanza no es para entretener, la alabanza no es para esperar a que lleguemos todos, la alabanza no es para hacer tiempo, la alabanza es para adorar a Dios. Sí. Fíjate lo que él le explica, dice, por mucho que supiera que la adoración tenía que ver con Dios, lo entendía él. De alguna manera me las arreglaba, dice, para que tuviera que ver conmigo. Cómo me sentía, lo apasionado que estaba en ese momento, lo que percibía o no percibía. Si no se trataba de mí, se trataba de nosotros. Tendía a medir la adoración por el tamaño de la audiencia, el volumen que yo daba ahí a las bocinas o cuántas manos se levantaban. Lo que se me escapó es que nuestros deseos, planes y acciones no son la esencia de la adoración. La esencia ha tenido lugar desde tiempos eternos, cuando el Dios Trino se ha glorificado y deleitado en sí mismo. Y lo dice Juan capítulo 17, versículo 5. Cuando nosotros entendemos realmente que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿qué podemos hacer nosotros para poder provocar que la presencia de Dios descienda? Puede ser. Simple y sencillamente entender y reconocer quién es Dios, como lo hizo Job. Cuando le pasa la desgracia, dice, simplemente cae al suelo y adora. Y adorar normalmente es postrarse, porque dice cayó al suelo. Cara al suelo, en total rendición. Ahí está el punto clave para nosotros. Rendición plena, total y absoluta ante quién es Dios. Y ahí es donde muchos tronamos, porque nuestra teología a veces no está bien ubicada. Aún entendiendo, como él lo decía, aún entendiendo quién es Dios, no lo hacía. Dice que lo sabía, ¿no? Pero no lo entendía a ese grado. Exacto. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, lo que nos dice con la samaritana, en cuestión de palabras y conceptos, en adoración, normalmente entendemos que lo que Jesús le dijo, le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si te fijas, dice muchas veces la palabra adorar, adoración, etcétera, etcétera. Pero entendemos que adoración en griego tiene dos palabras, treella y la treuo, que significan adorar a Dios con incienso o holocausto, con sacrificio. Pero también vienen dos palabras latinas, sacrum, que es sagrado, y facere, buscar lo sagrado, con liturgia. Esto es interesante. Pero Jesús, esto ya es un exégesis de la palabra, pero Jesús usa otra palabra para decir adorar, y es la palabra proscuneo. Pros, intimidad, cuneo, centrado en el Señor. Una intimidad centrada en Él. Se trata de Él. La adoración se trata de Él y no de nosotros. Tener esa intimidad con Dios porque Él es Dios, porque Él es mi Señor, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Creador, porque Él controla mi vida, porque cuando yo me someto a Él, cuando yo adoro, que es la forma de estar sometido a Él, Él dirige mi vida. Esa intimidad es la que debemos de tener todos los días. Se supone. Se supone que como hijos de Dios debemos tener esa intimidad con Dios muy profunda y conocerlo tal cual dijo Job. Ahora te conozco, Señor, porque ya te he visto. No solamente ya te he escuchado, no es lo mismo decir conozco de Dios a que conozco a Dios. No es lo mismo. Conozco de Dios a conocer a Dios. Porque solamente de oídas a veces se conoce. Y esa es otra de las cosas de las cuales podemos hablar muchísimo. Pero Jesús estaba hablando y utilizó la palabra en el original, la palabra proscuneo, que se divide en dos, que significa intimidad centrada en Él, centrada en Dios. Entonces Jesús estaba diciendo, hey, Dios está buscando adoradores, está buscando que tengan intimidad centrada en Él. Esos son los verdaderos adoradores. Ahora, cuando dicen espíritu, es cuando ya tu corazón se conecta con el corazón de Dios al conocerlo y entenderlo. Y verdad, híjole, la verdad, cuando dicen espíritu y en verdad, para los griegos la palabra verdad era muy fuerte porque tenía que ser congruente, tenía la palabra congruencia, la palabra verdad, porque tenías que ser congruente de lo que vivías y lo que decías. Estamos hablando de un testimonio. O sea, ¿realmente lo que estás diciendo te respalda tu vida? Yo creo en Dios y tengo una intimidad con Dios de tal manera que yo lo conozco. ¿Eso refleja lo que vives? Que sí lo conoces tal cual lo estás diciendo. Entonces es algo profundo de lo cual podemos aprender muchísimo, pero este tipo de cosas que a veces hablamos y decimos, en este caso de la adoración, muchos de nosotros ni siquiera lo entendemos. Y seguimos queriéndonos mejor acomodar a estar pensando que es llegar a la iglesia y escuchar unos cantos. Que si me siento bien, qué padre, hasta ahí nada más. Pero no se trata de eso. Se trata de tener una relación íntima con Dios, centrado en Él, no en mí. Humillado, sometido, sabiendo que Él es Dios, por amor. Es algo de lo cual podemos ejemplificarlo cuando te imaginas, yo soy esclavo y hay una fila así de gente conmigo y yo soy esclavo y estoy atado. De pronto llega alguien y le dice al que nos tiene atados y nos tiene como esclavos, yo pago la libertad de esa persona. Aquí está. Me quitan las cadenas y ahora sí soy libre. Yo por agradecimiento ya no me voy a ir corriendo y voy a decir soy libre, ahora sí. Voy a ir a decirle a la persona que pagó, le voy a decir, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por haber pagado por mí y dar un precio por mí, por mi libertad. Ahora en agradecimiento voy a vivir para ti, a tu servicio.
Eso es lo que debe de existir en nuestro corazón, el agradecimiento a Dios, que Él fue el que nos dio esa libertad, y esa es la única, créelo, el único requisito que podemos tener en nuestro corazón para poder determinar y decir: Señor, soy tuyo. Si me hiciste libre para ser para ti. Creo que es una adoración muy clara de parte de la persona que fue libre. En este caso nosotros fuimos libres del pecado, y ahora por agradecimiento le servimos a Dios. Por eso dice la palabra, no entren por sus puertas con acción de gracias. Señor, gracias. Gracias porque me salvaste, gracias porque me perdonaste, gracias porque me justificaste, me limpiaste, etcétera, etcétera. Y tantas cosas que sabemos de lo que el Señor Jesús hizo. No te duermas, Fernando. No, estoy aprendiendo. Estoy escuchando. No, es que realmente todo lo que hemos visto, ¿no? La situación, por ejemplo, lo que pasó Jesús cuando fue llevado al desierto, que Satanás le dice que se postrara y le adorara y que le daría los reinos de la tierra, ¿no? Jesús le respondió: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Exacto. Sí, le contestó realmente con la palabra, con lo que estaba escrito. Y él sabía, dice, porque solo a Él vas a adorar, solo a Él te rendirás. Entonces, ahí eso es lo que decías ahorita, ¿no? El llegar el domingo a buscar de Dios o a congregarnos con la demás, con la iglesia, es que ir con ese corazón dispuesto, con ese corazón que va buscando adorar a Dios, que va buscando también recibir palabra de Dios, o sea, con un corazón abierto, pero sobre todo el rendirnos nosotros primero. Sí, el rendirnos nosotros primero. Muchos llegamos con el vuelo ya el domingo, ¿no? A ver qué hace Dios, y como a veces decimos aquí, cargamos pilas y ya para darle la siguiente semana, ¿no? Pero no es eso. No es esa la forma en que debemos de vivir. Debemos de vivir con una continua adoración, en una continua búsqueda de Dios. Sí. Digo, la regamos en eso, ¿verdad? Yo había dejado de ir un par de oraciones a la iglesia, y este miércoles que fui, o sea, realmente el estar en la iglesia, con la iglesia, adorando con la iglesia, alabando a Dios con la iglesia, es muy diferente a que lo hagas tú solo en tu casa. Sí, porque ya estás... Es otra atmósfera. Sí. Es otra atmósfera, que Dios igualmente trata contigo ahí, pero a veces eso que aprendes en ese momento lo puedes dar a conocer en ese mismo momento, al orar por otra persona. Lo puedes experimentar, lo puedes llevar más allá. Dios te lleva más allá, no nosotros. Dios nos lleva más allá. En ese entendimiento, en ese ver, ¿verdad? Pero te digo, los afanes de esta vida es lo que nos detiene a muchos de nosotros. El no seguir en esa constante adoración diaria, el no seguir en esa constante búsqueda diaria de Dios. Nos dejamos llevar. Decía, toda la tecnología, los avances, todo eso nos distraen mucho. Sí. Nos dejamos distraer mucho. Pero en realidad, o sea, Dios lo que anhela y desea es que lo sigamos buscando cada día y seguir aprendiendo cada día. Sí. ¿Quieres? Sí. Leemos los comentarios. Dice Flor Vázquez: Dios les bendiga, saludos. Muy cierto, tiene que ver mucho la alabanza en una congregación y cómo nos meten a través de la alabanza. Pues hace sensible nuestro sentir. Dice Heriberto Hernández: ¿por qué hay personas que dicen que son salmistas? Nunca he entendido a qué se refiere. Ni yo tampoco, dice. Alex: interesante tema, la alabanza es súper importante y muchos lo toman a la ligera. Hay personas que llegan tarde a la iglesia porque dicen, ay, la música no me gusta. Saludos de Dallas, Texas. Claro que sí, Alex. Sí, mucha gente piensa eso. Pedro Martínez: pastor, ¿existen alabanzas congregacionales y no congregacionales o todas son igual? Me he topado con eso, Pedro. Me he topado con eso, que hay cantos allá afuera que dicen, no, no es para la congregación. Por ejemplo, he escuchado muchos cantos de los grupos muy modernos que dicen, esos cantos muy modernos no son para un domingo de iglesia, un domingo de servicio de la iglesia. Esos son más así como para un concierto o algo así, una presentación en otro lugar que no sea la iglesia. Son formas, modos
y cosas que la gente se inventa, créelo, Pedro. Son cosas que bíblicamente no están. No, pues, sí hay alabanzas que no se pueden cantar bueno, no son alabanzas a Dios. Ajá. Son cantos Así que es. los cantantes sacan en un álbum, ¿no? Sí. Ejemplo está de uno de Jesús Adrián Romero, que le canta a la esposa. Por ejemplo. ¿Sí? No lo vas a cantar en la iglesia, porque no exalta a Dios. Sí lo reconoce, pero no exalta. No, el centro de esa alabanza es darle gracias a su esposa. Sí le agradece a Dios, pero el centro de esa alabanza es darle gracias a Dios. Hay de Tercer Cielo también, donde le cantan a una persona que falleció. Ese canto no, esa alabanza o canto no es para cantarlo en la iglesia. ¿Sí? Las alabanzas que son para la iglesia, y es lo que vemos ahorita, son las que son bíblicas. Exaltan a Dios. Las que exaltan a Dios, las que reconocen a Dios, las que distinguen los atributos de Dios. Esas son las alabanzas. Hay alabanzas que a veces mezclamos, que reconocemos nosotros, ¿sí? Pero nos estamos exaltando nosotros y a la vez ir dándole un segundo plano a Dios. Ese es el cuidado que debemos de tener en cantar en la iglesia, ¿sí? Porque toda esa adoración debe estar fluyendo hacia Dios. Claro. Y reconociendo y exaltándolo a Él, reconociendo y exaltando a Jesucristo. Esa es la alabanza que debemos de interpretar en la iglesia. Por eso dicen que este canto no es canto. Esto no es para Dios, para cantarlo en la iglesia. Sí hay muchos, porque a veces los meten ahí porque son las vivencias que tienen los músicos. ¿Sí? Y son esos cantos que los llevaron a desarrollar otras alabanzas de gratitud a Dios. Que esas sí son las que deben de estar ahí. Pero ese es el cuidado que debemos de tener. Por eso lo que dice el hermano en su escrito, ¿no? O sea, me tengo que centrar no en mí, no en lo que yo quiero, no en lo que yo quiero cantar, no en lo que yo quiero cantar, sino en lo que Dios quiere escuchar de su pueblo, lo que Dios quiere que su pueblo este día le cante. Hay alabanzas, como te digo, decían, hay músicos, como dice el hermano, que conocen ese tipo de tonos y de esos que te llevan a constreñirte o a hacerte sensible y buscar la presencia de Dios. Pero lo siguiente que te lleva es lo que vas a interpretar. Exacto. ¿Cuál es la respuesta tuya? Sí. ¿Cuál es lo que yo voy a interpretar? ¿Hacia dónde me está proyectando? A darle gloria a Dios. A darle gloria a Dios, o hasta darle un reconocimiento a mí. Sí. Oh, gracias a mí, yo que te busqué a Dios. No, o sea, no es eso. Debemos de exaltar en todo tiempo a Dios. Exacto. Sí. Por eso te digo, por eso es que ahorita dicen, no, es que hay alabanzas que no se deben de cantar. Esas que no se deben de cantar, ni alabanzas son a Dios. ¿Sí? Ni alabanzas son a Dios. Exacto. Sí, lo de salmistas es porque son los que cantan, ¿no? Por eso así les dicen en la iglesia. Sí, pero también es No son salmistas, ¿verdad? No es, esa palabra yo creo que estaría mal aplicada ahí. Sí, porque no cantan salmos. No. Ese es el punto. Ya ves que a veces, no, es que tú eres un levita de Dios. Y esos levitas eran una tribu que fue y que está todavía ahí en Israel. En el pueblo de Israel. Pero, tío, ¿por qué se dice así? Porque te dedicas a la alabanza. Eso nada más la explicación que hay. Sí. Salmista porque te dedicas a la alabanza. Levita porque son los encargados eran los encargados de la alabanza en aquel tiempo. Y bueno, ahorita todavía creo. Y porque te dedicas a la adoración a Dios. Por eso es que les dicen así, ¿verdad? La música, sí. No porque sean, sino por el paralelismo que existe. Sí, dice nuestro buen estimado amigo Bob, que es lo que estamos leyendo, dice, mientras adoramos, Dios nos invita a unirnos a Él en lo que ya está haciendo. Nuestra respuesta es iniciada por Dios, fundamentada en la obra reconciliadora de Cristo y capacitada por su Espíritu. Y está Juan capítulo 4, 23, 24, Efesios 2, 18, Filipenses 3, 3. Como dice Peterson, la adoración aceptable no comienza con la intuición o la inventiva humana, sino con la acción de Dios. Porque si nosotros somos movidos a adorar a Dios, eso no es del hombre.
Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo en el hombre, puede hacer que el Espíritu Santo nos lleve directamente a darle la gloria a Dios. Y eso lo dice la Escritura, porque le dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, solamente la acción de Dios provoca, ese es el punto, que nosotros le adoremos. Para acabar pronto, no se trata de nosotros, Sí, se no, trata es de la Él. palabra que él pone, tanto el querer como el hacer, ¿no? El hacer como el querer. Nuestra parte consiste en participar gustosamente en la adoración perfecta de Jesús, quien con su sacrificio único ha hecho que todas nuestras ofrendas sean aceptables a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ofrendas de labios que exalten su nombre. Para que no nos metamos en camisa de once varas pensando que se refiere a la ofrenda de dinero. No. Dice la ofrenda de labios. Dice que es cuando nosotros empezamos a expresarnos, y lo decía desde hace rato, quién es Dios para nosotros. Esa es la adoración. Por eso en algún punto de lo que yo llegué a ver con los jóvenes, cuando dirigíamos allá en Estados Unidos al grupo de jóvenes, yo les decía, la adoración es entregar a Dios todo lo que tú eres por todo lo que Él representa. Así, todo lo que tú eres, Señor, aquí está. Todo lo que tengo es tuyo, Señor, tú me formaste y te reconozco porque tú eres mi creador, mi Señor, mi Dios. Por eso, por ejemplo, dice Primera de Crónicas 29:11, más o menos así es una adoración a Dios, reconociéndolo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Estás reconociendo la grandeza de Dios. Estás diciendo, Señor, nadie más hay aparte de ti que sea más grande. Absolutamente. Hay otra porción en la escritura también que dice, si hay algo ahí digno de alabar, o sea, algo digno de reconocer, o sea, En eso pensar, ¿no? Sí. O sea, realmente, o sea, eso es lo que nuestro enfoque debe estar ahí, en Dios, en Jesucristo, en ser guiados por el Espíritu Santo para de levantar esa alabanza y eso, lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Exactamente. Y en las buenas y en las malas. Sí. Porque Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. O sea, en nuestra boca siempre tiene que existir eso. Y es parte de nuestra adoración. Estar dándole la gloria a Dios. Y te digo, muchísimas porciones bíblicas nos enseñan eso. Dice el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. O como el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, así debe de ser nuestra actitud hacia Dios, y estamos haciendo adoración. Una adoración bíblica, no una adoración inventada. Como decía Bob, yo me inventaba ciertas cosas y formas y fórmulas que yo suponía que eso era adoración, pero no se trataba de la adoración genuina, se trataba de mí, y ese es el punto, porque en lugar de ver a Dios, él estaba viéndose a sí mismo. Dice, la adoración, como punto número 2, no se define por una experiencia musical. O sea, aquí la música no tiene nada que ver con la adoración. Ojo, porque va más allá que una simple canción, que una simple nota musical. Va más allá y lo acabamos de ver. Nosotros podemos estar adorando a Dios sin necesidad de música. ¿Cuántas iglesias hay el día de hoy que viven en zonas muy remotas que ni una guitarra tienen? Y el único ruido que hacen para seguir un ritmo es el aplauso. Y los aleluyas que se escuchan por allá. Y los gloria a Dios que se escuchan por acá.
Entonces realmente, y son llenos de la presencia de Dios y adoran a Dios de tal manera. Entonces, realmente la música no define la adoración. No, pues ahí está Pablo y Silas, ¿no? Exactamente, estaban en la cárcel. Cantando en la cárcel, ¿no? Y todo lo que pasó, ¿no? Sí, dice, porque dice, hace años comprendí que la adoración se aplica a toda la vida y no solo al canto. Que es parte de, para los que tenemos la posibilidad de tener músicos en la congregación, excelente, pero no es la regla. Dice, pero mi vocabulario revelaba y al mismo tiempo daba forma a mi teología. Afirmaciones como la iglesia estaba realmente adorando en la última canción. Esas eran sus opiniones. Porque él simplemente evaluaba en base a la cantidad de manos que veía levantadas, a la cantidad de gente que estaba llorando, a la cantidad de gente quizá que estaba saltando, a la cantidad de gente que estaba de rodillas. Él evaluaba eso y decía, realmente hubo una adoración. Estamos mal en ese aspecto. Sí, no, sí han escuchado comentarios de cuando hay una buena alabanza y hay una buena entrega de parte de la iglesia en la alabanza. Hay unos que dicen, no, estuvo bien machín la adoración. Ándale. O que estuvo muy bonita la adoración, ¿no? No sé si a ti te pasó, ¿no? Cuando estábamos ahí en el grupo de alabanza que veías a personas así apáticas. Yo por eso mejor cerraba los ojos, brother. Veías a personas así apáticas ahí con un brazo cruzado y todo. Y yo en medio de la alabanza y estar todo entonando, ¿no? Y Señor, tócalo, ¿no? Señor, tócalo y Señor, tócalo, ¿no? Desde allá, viéndolo de arriba con el micrófono, no diciéndolo con el micrófono, sino con la mente, ¿no? Y Señor, tócalo, no sé qué esté pasando a esta persona, pero hazlo entrar a tu presencia, no, tócalo. Y no tanto que me fijara en que la respuesta que había, ¿no? Porque sabemos cuál es, como hombres, yo creo que sabemos qué nos pega y qué nos toca como canto. Sí. Pero realmente te digo, por eso es la experiencia de esto de que, ya llegué, ya pude entrar, ya me desconecté del mundo y sigo en adoración de parte hacia Dios. Pero, ¿qué va a pasar cuando termine la canción? Exacto. Voy a seguir yo con mis propias palabras, adorándole a Dios, reconociéndole, exaltándole, dándole la gloria, la honra, ¿sí? Los ángeles están día y noche, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Uh-huh. Y toda la tierra. Los ancianos se postran a adorarle, a arrojar sus coronas. O sea, eso es una continua adoración que está. Y dice un pastor, y eso es lo que vamos a hacer. Uh-huh. O sea, estamos preparados para eso. Para vivir una vida de adoración a Dios. Creo que allá va a ser muy diferente, igual que en el huerto antes de que entrara el pecado. Sí, porque no va a haber eso. Uh-huh. No va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber... Tristeza. O sea, todo eso se va a cortar, ¿no? De una forma sorprendente Dios lo va a separar y nosotros entraríamos. Pero, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Decía en lo que buscaba en la semana también. ¿Cómo es que vamos a llegar a la iglesia? Muchos tenemos el conocimiento de lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Pero, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿O nos acordamos? ¿O vivimos como nosotros pensamos? ¿O vivimos una vida de apariencia? Uh-huh. Sí. Porque llegando con Dios, el que nos va a preguntar es, ya fuiste salvo. Uh-huh. Y vas a poder entrar. Pero la siguiente es, ¿qué reconocimientos vas a tener? Y no que los estamos buscando, ¿no? Uh-huh. Sino que Dios lo va a hacer porque es un Dios justo. Claro. ¿Qué hiciste con lo que mi hijo te entregó? Uh-huh. Entonces es ahí donde debemos de despertar como iglesia. Porque lo que hagamos ya en evangelización, lo que hagamos en la oración hacia otras personas, o sea, todo se centra en amar a Dios, amarnos nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Uh-huh. O sea, eso es lo que debemos de saber. O sea, debemos de estar, este reino pues debe de crecer y está en nosotros eso. Dios ya tiene preparado eso.
Pero si no queremos ser copartícipes con lo que Él quiere hacer a través de nosotros, pues nosotros somos los que nos estamos apartando, no Dios. Así es. A pesar de que la Escritura nos invita a que cantemos a Dios, que alabemos a Dios de esa manera. Por ejemplo, el Salmo 68 dice: canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa, etcétera, etcétera. Y leemos salmos tras salmos tras salmos que nos invita a cantarle. Pero cantar a Dios puede ser una parte de nuestra adoración, como pueblo, como hijos. Pero nunca se pretendió que fuera el corazón de la misma. El Salmo de 86:12 dice: Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Exacto. Nos dice a veces claramente: cántenle salmos, y otros dicen: adórenle, glorifiquen su nombre. Por eso dice que la forma de cantar, dice, cantarle a Dios puede ser una parte de nosotros como hijos de Dios, una parte y una forma de adorarle, pero el cantarle no es la esencia de la adoración. Esa no es la esencia. Otro de los puntos es: la adoración no empieza ni termina. O sea, la adoración no empieza cuando entramos a la iglesia o cuando salimos termina, ¿no? Sí, es que no es lo Debe que ser veíamos al inicio, parte ¿no? de la vida. La adoración no es solo cantar. No lo entendamos así. La adoración es nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, de hablar, la forma en que vivamos nuestro día a día. En eso estamos adorando a Dios también. Exacto. Bob dice: lejos de ser un momento especial en una reunión cristiana, la adoración que honra a Dios es el estado natural de nuestros corazones cuando procuramos hacer todo para la gloria de Dios. Eso. Que tu vida sea una constante adoración en todo lo que hagas. Puedo adorar a Dios saludando a un miembro de la iglesia el domingo por la mañana y continuar adorando mientras alzo mi voz en cantos de alabanza. Dar con alegría mis diezmos y ofrendas, escuchar atentamente el sermón y orar por un amigo después del culto son actos de adoración. Es más, puedo seguir adorando a Dios mientras tengo invitados a comer, hago la limpieza y duermo una siesta esa misma tarde. Mi adoración no se detiene mientras busco fielmente exaltar a Cristo en mi hogar, lugar de trabajo, escuela o vecindario, mostrando un corazón de servicio agradecido que ha sido transformado por el Evangelio. Eso. Mi vida tiene que ser un reflejo de lo que realmente el Evangelio hizo en mí. Y esos son los adoradores en espíritu y en verdad. Porque han entendido que busca a Dios, ¿no? quién los rescató. Por eso cuando aquellos discípulos de Jesús llegaron bien emocionados y le dicen: Señor, hasta Satanás se nos sujetaba en tu nombre, lo veíamos caer como rayo del cielo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No se maravillen porque se les sujetan ellos en mi nombre. Maravíllense mejor porque y regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y gracias a que estoy consciente que mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo debo de vivir una vida agradable a Dios. Y eso es adoración. Entregar todo lo que soy por todo lo que representa Él en un estilo de vida. Eso es adoración. Que no nos encerremos solamente, y esto es claro en este tema, que no nos encerremos nada más en un tiempo determinado que decimos: esto es adoración. No. La adoración es que nuestra propia vida, en todas las áreas, exalte el nombre de Dios. Así de simple. La adoración todavía se trata de la presencia de Dios. Aunque la adoración no se identifique con un sentimiento especial de la presencia de Dios, sigue teniendo mucho que ver con la presencia de Dios, se perciba o no se perciba. Somos gente de convicciones, no de emociones. Así tenemos que ser los hijos de Dios, convencidos. Sí, si Dios ha dicho que Él se mueve en las alabanzas de su pueblo, pues Dios se va a seguir moviendo en las alabanzas de su pueblo. Así es. Lo entendamos o no lo entendamos, ¿no? Lo veamos o no lo veamos. Así que nos corresponde eso, ¿no? Seguir adorando a Dios en nuestra forma de vivir, de forma de caminar y andar.
de obrar, de hacer las cosas. Debemos de entender esa palabra que Dios dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es, Mateo 28. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos falta? Confiar y seguir adelante, creciendo y creyendo. Y todos aquellos que hoy nos escuchan, pues ya lo escucharon también. Así que no pueden hacer oídos sordos. Yo creo que es algo ahí donde nos corresponde también el esforzarnos a nosotros. En la parábola de las semillas del sembrador, en esas 4 tipos de tierras que maneja, nos corresponde también gran parte a nosotros el dejar de esa piedra, de ser ese terreno duro, de ser esa pedregales y de estar con las hierbas y ser tierra fértil, ¿no? O sea, mucho de eso está en nosotros. Exactamente. Y debemos de entender eso, ¿verdad? De que debemos ser... Es más preferible o es preferible ahora sí que de flojito y cooperando con Dios, ¿no? Que Dios obre, que Dios esté haciendo las cosas. Nos va a costar, nos cuesta, como lo hemos hablado a través de otros programas, orgullo, arrogancia, altivez, dejarlo, ¿no? Dejar todo eso por esa independencia que tanto buscamos, que ser codependientes de Dios a veces nos cuesta trabajo. El decir, Señor, toma el control, sé tú obrando, nos cuesta trabajo. Pero cuando vemos la recompensa de dejarle eso a Dios y darle ese tiempo, yo creo que es cuando nos gloriamos también nosotros al ver los resultados que Dios tiene y hace y nos muestra, ¿no? En la obediencia, en el entregar nosotros, en el rendirnos nosotros a ella, ¿verdad? Y creo que a veces a muchos a nosotros nos cuesta, ¿no? El dejar que Él pelee nuestras batallas, nos cuesta trabajo también, ¿no? Porque queremos nosotros ahí. No hemos aprendido a soltarle a Él las riendas. Queremos tener cierto punto de control de nosotros. Pero en sí, pues Dios desea y anhela eso, ¿verdad? Que nosotros seamos obedientes como Jesús lo fue. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Como dice la palabra. Así es. Entonces, nosotros no tenemos de llevar la obediencia hasta ese plano, pero si aún así lo fuera, pues deberíamos de poderlo hacer, ¿no? Porque por Dios vale la pena. Así es. La adoración es un don generoso de nuestro Padre Celestial que nos invita una y otra vez a encontrar nuestro mayor gozo en Él, en cualquier momento y en cualquier lugar. La mejor noticia de todas es que para los que han sido lavados por la sangre de Cristo, la adoración nunca, jamás terminará. Nunca, jamás terminará. Si aprendemos a adorarlo aquí, es lo que vamos a hacer en la eternidad. Así que, pues empecemos a practicarlo más conscientemente, que no es solamente en la congregación, sino en nuestro estilo de vida. Y es esa intimidad centrada en Dios. Esa intimidad centrada en Dios. Así que bueno, estamos llegando al final de nuestro tiempo en Hablando Claro. Gracias por habernos acompañado, todas aquellas personas que pudieron compartir sus inquietudes. Quizá no tenemos todas las respuestas, pero no se preocupe, somos humanos, estamos en el proceso de crecimiento todavía, ¿verdad, Fernando? Así que los esperamos la próxima semana y no olviden adorar a Dios en todo momento, con todo lo que nosotros podemos ser. Dice Ramiro Torres, saludos hermanos sabios, Dios siga usando sus vidas. Gracias Ramiro por lo de sabios, que nos falta muchísimo, pero gracias. Mariana Puertas, es hermoso alabar, adorar a Dios todo el tiempo. Yo me gozo en su presencia, en mi auto, en casa, en el baño, en todos los lados. Edgar, amén, esforzándome día a día. Gracias por esta palabra de exhortación. No, de nada, Edgar. Gracias por sus comentarios. Siempre es motivante para nosotros estar recibiendo este tipo de comentarios. Nos animan a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir estudiando, a seguir investigando, y Dios nos habla de una manera u de otra, y bueno, estamos casi por concluir y le doy la última palabra a Fernando. ¿Últimas palabras, Fer? No, solamente agradecerlo el tiempo que han dedicado, ¿no? Para estarnos aquí escuchando y estar compartiendo con nosotros, y nuestro deseo más grande es que ustedes sigan creciendo también a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, que su corazón siga siendo moldeado
y que ustedes sigan creciendo también en el conocimiento de su palabra. Es lo que anhelamos, es lo que nosotros deseamos, ¿no? Al estar compartiendo aquí con ustedes. Y pues, yo creo que estos, los temas, como dice Jared, algo que no se toca a veces en la iglesia, algo que no se ve tan profundo, pues aquí tomamos un tiempo más para ello, ¿no? Y en realidad lo que anhelamos es ser de bendición para ustedes. Así es, gracias. Así que sin más ni más nos despedimos. Este es su programa Hablando Claro. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, Dios los ama y los ama mucho. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias y bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.